querida Dora, darte una vez más la bienvenida, y a cada uno de ustedes. Le cuento que tenemos 71 personas, compañeros, compañeras que están ¿no? En esta virtualidad tratando de comunicarnos, y junto con Dora hemos invitado también a quien preside el CONICET acá en Tucumán, que es Atilio Castañaro, que anda por acá. Sí, acá estoy. Hola, ahí está, hola Atilio. Buenas. Si tenés que poner no sé qué, mire, somos Luz. Y también está Ricardo Kaliman, que acompaña en la gestión, también investigador del CONICET, y que nos parecía muy interesante poder hacer este encuentro con todos ustedes. ¿Por qué lo hacemos? Porque estamos atravesados por una realidad que nos parece que nos está superando en muchas cuestiones, y que es bueno juntarse para analizarlo. Yo le voy a dar la palabra a Roxana Lax, 5 minutitos, Dora querida, para mostrar una pequeña encuesta que nosotros hicimos desde Central, donde vemos cómo el tema de la pandemia y de la cuarentena y del virus nos va atravesando. Roxana, ¿dónde estás? Por favor, apaguen los celulares y los teléfonos. Roxana, ahí está. Sí. Toda tuya, Roxana. A ver si mucha interferencia se escucha. Sí, por favor, los teléfonos. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí, ahí sí. Bueno, ¿cómo están? Hola, yo. ¿Cómo va? Hola, Rojo. También obviamente resulta difícil poder ver, de articular, que se vean las imágenes y que se me escuche. Bueno, obviamente, buenas tardes para todos y todas. Un honor compartir este pedacito del espacio de Dora, así que bueno, un poco como para introducir algunas ideas de lo que venimos trabajando desde el Observatorio de la Cuestión Social de Central. Apenas ocurrió este evento que estamos transcurriendo, hemos pensado en que necesitábamos poder establecer, más que preguntas, una serie de hipótesis, porque no teníamos antecedentes sobre cómo estudiar esto que nos está pasando. Entonces pensábamos que era necesario hacer un sondeo y poder determinar algunas hipótesis y poder tener alguna certeza sobre cómo poder seguir una investigación en base a lo que nos está sucediendo. Obviamente, al ser un sondeo a partir de herramientas online, hemos tratado de cuidar de la mejor manera posible la representatividad estadística, tratando de poder tener todos los segmentos representados. En primer lugar, lo que hemos tratado de entender es primero a la gente, a la ciudadanía tucumana. Toda esta encuesta se ha hecho en Tucumán. Poder tratar de entender la preocupación, el grado de preocupación, cuán preocupado está de contraer esta enfermedad. Esto tiene que ver con el temor a la enfermedad y el temor a la muerte, que es totalmente desestructurante, ¿no? Y hemos observado que en un 95% de los respondientes tucumanos hay una preocupación entre leve a excesiva de contraer la enfermedad. Por ahí también hemos planteado que esta preocupación podría tener que ver o alguna incidencia en la edad de las personas, por la característica que tiene la enfermedad, que todos vamos conociendo, y empezamos a darnos cuenta que en realidad no se plantea una edad puntual que haya una menor preocupación, pero sí hay una serie de señales que aparecen en que la franja etaria del adulto medio es el que más está preocupado
y muy preocupados por esta situación. Esto abre otra hipótesis, ¿no? De alguna manera, también hemos podido tener en cuenta que la única herramienta que hay para poder resguardarnos de esta agresión es el aislamiento. Entonces, tratamos de establecer en qué medida los tucumanos podemos responder a este aislamiento, y tenemos dos resultados distintos, porque hicimos dos mediciones, y en la primera semana de abril pudimos ver que había una mayor respuesta ante el aislamiento. En la última semana de abril ha habido disminución. Obviamente que este aislamiento de alguna manera tiene que ver con una primera medida que ha planteado el gobierno nacional, y tiene que ver con por un lado con una imposición, pero por otro lado como una respuesta de responsabilidad social. Obviamente en todo el país se vio que esto era alto, en algunos lados más, en otros menos, dependiendo las características, pero sí empezamos a ver que empezaron a funcionar, y que probablemente, que ya lo vamos viendo, tengan que ver con la situación económica, hasta llegar a este momento de la última semana de abril, donde lo vimos claramente en Tucumán, hubo alguna disminución, en algunos casos importantes, del cumplimiento del aislamiento. Obviamente nosotros lo relacionamos, entre otras cosas, pero sobre todo con la situación económica, y acá podemos observar que la situación económica está afectada en el 70% de los respondientes, cosa que no es nada caso, pero se ve claramente que hay una situación de vulnerabilidad personal y social, que es lo que necesita tener una contención. Obviamente nosotros sabemos que cuando nos vemos vulnerados y nos sentimos vulnerados en lo personal, buscamos una contención, y en lo social también. Y acá encontramos una respuesta interesante en donde se encuentra a su vez esa contención. Y observamos que esta contención sobre todo se siente a partir del gobierno nacional. En un 85% la gente explica que hay una contención por parte del gobierno nacional, en parte o totalmente, esto lo vemos con mucha claridad, y esa contención también se vincula con los medios por los cuales se informa, porque hay un fenómeno que estamos viendo mucho acá en Tucumán, que tiene que ver con el acudir a los medios de información nacionales. No es lo común acá en Tucumán que se busque la información de los medios nacionales. Por lo general el tucumano busca más la información local, pero si nosotros lo relacionamos con que estamos buscando una contención que se viene dando desde el gobierno nacional, digamos que la propia reacción tiene que ver con buscar esa información de manos de los medios nacionales, ¿no? Hay un hecho bastante interesante, que con esto quiero cerrar rápidamente, que tiene que ver con cuántas veces al día chequea esa información. Y esto es muy importante porque estamos en una situación de hiperinformación, porque si nos ponemos a ver que casi el 30% está en forma permanente conectado, es decir, estoy con la televisión prendida, con la radio encendida, con las redes sociales funcionando, bueno, un 30% aproximadamente de los respondientes plantearon que están en esa situación, y otro grupo interesante también, que es otro 30% más, que es el que chequea información a partir de 3 y más veces al día, ¿no? De alguna manera, esto también está chequeado por los medios de información que están trabajando con mucha mayor fuerza que lo que se trabaja cotidianamente. Sí. En síntesis, lo que queríamos mostrar, como para introducir brevemente, esto es una encuesta mucho más extensa que hicimos, pero como para poder introducir y contarles un poco en qué estamos trabajando,
queríamos contarles un poquito y mostrarles esta pequeña síntesis de nuestra investigación. Eso es todo. Bueno, gracias Rosana. Ahora sí, bueno, Dora, el micrófono es tuyo y después les contamos a cada uno de los compañeros que tienen habilitados para hacer preguntas y demás. Lo quisiéramos escuchar después también a Ricardo Kalimann, que tiene hecho un trabajo sobre esto. Así que Dora, te escuchamos y bienvenida nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias. Muchas gracias por esta tarde de encuentro. Muchas gracias. Hay que aprovecharse de esta virtualidad. Gente grande como una siempre desconfía de estos medios, pero nos hemos dado cuenta en situaciones de aislamiento que se han tornado imprescindibles y que han forjado más la idea de que yo vengo sosteniendo, que no puede significar el aislamiento estar en soledad, ¿no? Bueno, estoy muy impactada por la cierta comunidad. Estoy escuchando una voz. Sí. Les pido, por favor, yo lo estoy apagando desde acá, pero por ahí se conectan nuevamente. Les pedimos que tengan apagado, así nos podemos escuchar entre todos. No. Es imposible escuchar si no silencian los micrófonos, compañeras y compañeros, por favor. Gracias, Leni. Bueno, gracias por esa apelación. Bueno, nada, muy sencillo, voy a simplemente comentar que es esta encuesta de casi 600 personas, obviamente admítese una restricción metodológica, es online, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, me imagino, dadas las características de la propia captación de la muestra, que por ahí quedan algunos segmentos sociales que no pueden ser tan captados, ¿no? Pero me parece que como indicio, como una aproximación, ya sabemos que estas investigaciones, ninguna de las sabias personas que las conducen creen que se puede extrapolar a todos los conjuntos, simplemente que da en un momento una fotografía, a lo mejor parcial, pero que no deja de ser indicial sobre lo que está ocurriendo. A mí me parece que tiene muchísimo que ver esta encuesta con otras que se están produciendo. Yo acá sigo una que hace, sobre todo, hay muchas encuestas, pero hay una que me interesa mucho, que es la que hace la Universidad de La Matanza, que la hace también con mucho rigor y demás, y me parece que no sorprende cierta característica común, que es primero la preocupación, ¿no? Es decir, en este momento hay alta preocupación. ¿Qué dice? ¿Mi abuelo? ¿No? Entonces, hay una preocupación que está, de alguna manera, ¿cómo diré? Tomando la centralidad del foco, de atención, sensibilidad, de sintonía de las personas que han sido encuestadas. Y veo que es notable que la otra investigación que he visto no hace referencia a esto. Me parece interesantísimo que haya encontrado la preocupación mayor en la franja de adultos, ahí entre los 40 y tanto y 55 años. Me parece que es toda una... Sí, porque matemática está muy... ser meditada, ¿no? El hecho de que, bueno, no es en los adultos mayores, en la gente de mi edad, que hay una hiperpreocupación, sino en poblaciones más jóvenes. Gracias. En las por poblaciones favor, de medianía de edad. Romina, que silencies el micrófono, no se escucha, por favor. El hecho de que los jóvenes estén mucho más livianos respecto de esta preocupación no puede sorprender, pero me sorprende particularmente que sea la franja de medianía de edad
la de la gente que tiene hiperpreocupación, está muy preocupada, ¿no? Bueno, se explica muy bien la incertidumbre, obviamente, es probable que tengamos, ¿cómo decirlo? Que tengamos menores decibeles, las personas de edad, aunque somos la población de riesgo, está hiper anunciado, enunciado y mostrado. Sin embargo, puede ser que haya un mecanismo de negación bastante interesante, ¿eh? Es decir, que digamos, bueno, no debe ser para tanto, puede ser que no sea para tanto, pero en la gente de media edad, que está obviamente, como diré, con todas las necesidades de previsión. Las personas más viejas no tenemos los mismos estándares de previsión, creo yo, que las personas, perdón, que voy a apagar. Ay, un segundo, por favor. A ver, que justamente, perdón que no había desconectado este bicho conector. Bueno, lo que les quería decir, entonces con esto quiero parar, que me parece muy interesante hacer más averiguaciones sobre esa franja de edad, ¿no? Las expectativas, los temores, las ansiedades. Es probable que esa gran preocupación también esté muy ligada a la otra parte de la investigación de Tucumán, y es la de que tiene que ver con las incertidumbres y los malestares de que reporta la situación económica. Veo que hay una afectación grandísima, ¿no? 70% responde que está directamente muy afectada o relativamente afectada. En fin, creo que hay que unir, en el caso de la gente de entre los 40 y tantos, 55 años, que hay que unir potencial, digamos, esas dos preocupaciones tienen una potencia, ¿está claro lo que quiero decir? Preocupación con la partícula, al final el COVID-19 es una partícula terrible, pero es una partícula, ¿no? Y la otra cuestión que quiero señalar es también gran incertidumbre acerca de la situación económica, ¿no? Es decir, temor al COVID y también mucho temor a lo que les está pasando. Pero bueno, finalmente destaco que interesante es que la percepción, bien demostrada, digamos, pero lo que evidencia esta investigación tucumana, es que, bueno, hay una interesante percepción acerca de la asistencia, el cuidado, la prodigalidad de recursos a pesar de todo el ciclo tan grave de la emergencia que tienen por parte del Estado Nacional. Eso me parece que es muy interesante. Es decir, está advirtiéndose con certeza que llegan las diferentes modalidades de asistencia con las que se empeña el Estado Nacional en constituir paliativos para esta crisis completamente imprevista. Completamente imprevista. Esto sí que es lo que se llama en literatura y demás, perdón, en el orden del mejor lenguaje, Ricardo está por ahí para decir lo que llamamos evento. Esto es un evento. Es decir, algo que se produce de forma inesperada. No es lo que programamos para un coloquio académico, para una actividad militante y política, que tenemos ciertas previsiones, ¿no? Allí no hay. Acá hay lo que se dice semánticamente un evento. Algo que no estaba previsto. Bueno, nada, me encantaría escuchar al resto de les colegues. Ricardo, ¿estás por acá? Después termino y te llamo. Ricardo Kalimann. Ok, sí, ¿se me Ahora escucha sí. ahí? Sí, perfecto. Sí. Bueno, estamos con Atilio, también está por ahí en alguna parte. Aquí ando, muy buenas. Un abrazo. Bueno, es un gusto verlas. Bueno, a Silvia por la invitación, a Dora, tanto tiempo sin verlas. Y bueno, y a todas y todos, algunas que conozco, otras que no, pero que supongo que si son amigas de Silvia y Dora me gustaría conocer. Bueno, en realidad hemos
pensado con Atilio. Lo que queríamos contar un poco es lo que en el CCT CONICET NOA Sur, ya no se llama Tucumán desde hace un par de meses, ahora se llama NOA. Acércate al micrófono. Perdón, no, voy a alejarlo. El microfonito medio. Lo que pude conseguir en el aislamiento. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Bueno. Bueno, queríamos contar así simplemente lo que hemos estado haciendo en relación con esta situación desde el CCT NOA Sur, y en particular, bueno, en este contexto y de lo que yo puedo hablar, sobre todo de lo que hemos estado haciendo en la parte de sociales. Atilio va a contar un poco mejor que se ha hecho en otros campos disciplinares, desde otros campos disciplinares. No porque estén totalmente separados, sino porque, bueno, se pueden separar operativamente. Nosotros, bueno, como parte de un proyecto que se organizó desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, hemos iniciado los primeros días del aislamiento, hemos participado de un cuestionario, hemos hecho cuestionarios a referentes barriales y dirigentes de organizaciones de base, bueno, todo un conjunto de agentes sobre cómo estaban viviendo la pandemia, qué problemas se presentaban en particular por el aislamiento en los sectores sociales vulnerables. Y en Tucumán, luego de mandar ese material a la unidad coronavirus que se creó en el ministerio, en Tucumán el grupo de investigadoras e investigadores que estamos en esa temática de sociales, decidimos tomar todos esos cuestionarios y armar un informe con la idea de que era muy valioso el testimonio, porque eran gente que la mayor parte de los informantes era gente que estaba viviendo desde adentro el problema. Bueno, hemos quedado bastante satisfechos con el trabajo logrado, pero un poco, bueno, inquietos por los resultados que salieron, ¿no es cierto? La situación es muy difícil y con perspectivas de agravarse. Vemos con satisfacción que sea por nuestro informe y el informe nacional, sea por otros motivos, se han ido tomando algunas medidas para tratar de paliar esas situaciones, pero bueno, son problemas profundos. En realidad uno diría que son problemas estructurales, es como dijo, a mí me dijo uno de las personas que yo entrevisté en ese contexto, y yo me tomo las palabras de ellos. La pandemia, la situación de la pandemia y del aislamiento, en realidad lo que hace es poner en la superficie problemas estructurales de nuestra sociedad, de manera que el apoyo que nosotros podamos brindar y ofrecer para solucionar, para proponer paliativos en este contexto, probablemente debería tomarse como punto de partida para buscar soluciones más estructurales. Digamos, creo que se ha puesto de relieve que hay cuestiones de injusticia, de desigualdad y de sufrimiento en nuestra sociedad que no la estamos atendiendo como es debido. Y diríamos, sería una experiencia positiva a partir de este evento, como dice Dora, que creo que nosotros no tenemos los elementos de juicio suficientes para saber cuánto va a durar este evento, y ni tampoco en qué medida va a pasar, ¿no? Es decir, yo creo que vivimos todo con la expectativa de que en algún momento va a pasar y vamos a volver a la normalidad, pero creo que tenemos que hacernos la idea de que va a haber cambios sustanciales a partir de esto, no solamente con respecto a las relaciones entre nosotros, los seres humanos, sino también con respecto a nuestras relaciones con la naturaleza. De eso voy a hablar un poco más, creo, Atilio. Yo simplemente quiero dejar sentado esto, que además de ese informe que elevamos a las autoridades de la provincia, estamos trabajando, varios de los investigadores e investigadoras sociales, hemos seguido trabajando en la atención a diversos problemas, y
bueno, nos sentimos bueno, en una situación en la que difícil, ¿no? Es decir, estamos satisfechos en la medida que hemos logrado aportar para solución de algunos problemas y al mismo tiempo, por supuesto, cierta inquietud porque siempre va a haber más problemas para resolver. Bien. Bueno, eso quería comentar brevemente nomás, lo dejo a Tilio que les cuente también algunos otros aspectos y algunas otras perspectivas que nosotros tenemos sobre esta situación. El gusto de verlas y verlos a todos. Gracias, Ricardo. Atilio, ¿dónde estás? Por acá ando. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bueno, bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un placer poder encontrarnos, como ha dicho Dora, y bueno, y un honor que nos hayan invitado y poder compartir con todos ustedes. Nosotros desde el CCT CONICET hemos intentado hacer un esfuerzo, como ha comentado Ricardo, un esfuerzo de articulación, dada todo lo que este evento, esta situación nos pone en evidencia, de lo desarticulada y de lo poco justa que es esta sociedad. Hemos pensado y hemos trabajado mucho para intentar producir una articulación entre los distintos sectores, tomando como epicentro, si se quiere, a los estados provinciales de las 3 provincias, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca, fundamentalmente a los ministerios de salud, pero también a los de ciencia y tecnología, educación, desarrollo social, y a las universidades nacionales, ¿no? Muchas veces, y por supuesto a los institutos del CONICET, la mayor parte de estos institutos están en doble dependencia con universidades nacionales, y sin embargo muchas veces la política de los institutos no está debidamente consustanciada, si se quiere, con las problemáticas concretas que tiene la sociedad, ¿no? Y bueno, por eso nos ha parecido que el primer esfuerzo estaba en tratar de juntarnos y de articularnos. Para eso hemos constituido una plataforma, que es una plataforma de investigación, pero más que de investigación es de intervención, digamos, porque lo que estamos haciendo es aprovechar resultados científicos que ya tenemos en todas las áreas y tratar de redirigirlos, redireccionarlos hacia la solución o hacia la mitigación de la pandemia, ¿no? Y en eso hemos ido trabajando. Bueno, gran parte del esfuerzo se ha puesto en lo que ha comentado Ricardo, en el terreno social fundamentalmente, pero también en terrenos más técnicos, llamados técnicos, digamos, que atacan otra ciencia, digamos, aunque la ciencia es una sola, pero bueno. Y hemos puesto mucho énfasis en colaborar, por ejemplo, en las 3 provincias, y de hecho lo estamos logrando. No, que ese sí que era uno de los teléfonos que uno nunca tiene pensado que va a sonar. Y justo suena. Bueno, entonces, como les decía, hemos ayudado muchísimo a los 3 gobiernos provinciales a optimizar metodologías para el diagnóstico, para que el diagnóstico
se deje de hacer para todo el país en el Malbrán, y de hecho en las 3 provincias ya hay equipos que están trabajando en diagnóstico con nuestra ayuda. Después lo que hicimos es investigar y empezar a armar, digamos, protocolos que nos permitan diseñar nuevos métodos de diagnóstico que sean más baratos, más fáciles, como para poder hacer realmente estudios epidemiológicos. Se fue Atilio. Ahí está. No, es que lo que pasa es que se me acopla con el teléfono fijo, ¿no? Está bien. Bueno, entonces estamos trabajando también en nuevos métodos de diagnóstico, estamos trabajando en buscarlo al virus, a las partículas estas, en distintos ámbitos sociales para tratar de sanitizar, de desinfectar esos focos infecciosos. Los estamos intentando buscar en cajeros automáticos, en las redes de tratamiento de agua, etcétera, etcétera, que nos permitan decir dónde estarían los lugares más comprometidos para poder tomar acciones más concretas. Bueno, estamos trabajando en poblaciones infantiles para intentar hacer que los chicos que están hospitalizados, disculpen, no sé muy bien qué bueno, que los chicos que están hospitalizados por otras cuestiones no se contagien, por ejemplo, del virus en los hospitales de las provincias. Estamos trabajando en profilaxis. En profilaxis estamos trabajando en la cuestión alimentaria, en aumentar las defensas a través del suministro de probióticos en las poblaciones más de riesgo, etcétera, etcétera. Pero aparte de contarles esto, que es lo que estamos haciendo todos articuladamente, y yo me atrevo a decir, por lo menos desde mi experiencia, es que hacía mucho que no veíamos esa articulación, esa consulta permanente y esa programación permanente entre todas las instancias. Yo lo que sí quería reflexionar un poco era sobre el tema que habla de las dos hipótesis de por qué se ha producido este evento, ¿no? Entonces se habla de una hipótesis conspirativa, en la cual esta partícula o este virus ha sido creado por el hombre o por la humanidad o por ciertos científicos. Bueno, esa hipótesis yo quiero decir que no tiene ningún tipo de asidero científico, que es realmente una conspiración la hipótesis en sí, y que lo que sí hay que tener en cuenta es lo otro. O sea, evidentemente la forma de vida que tenemos, estas formas de organización social a nivel planetaria que tenemos, nuestras naciones, los vínculos que hay dentro de las naciones y entre las naciones, la terrible desigualdad que existe, el terrible atropello a la biodiversidad, a la naturaleza, los modos de vida que hemos generado, tienen mucho que ver con la existencia y la aparición de este evento, de este virus, y es probable, como se dijo en trabajos que tienen aproximadamente 10 u 11 años, inclusive, científicos, en los que ya se había visto este virus había sido descrito, hay trabajos de hace 11 años y publicados. Lo que nunca se pensó es que iba a tener esta magnitud en el crecimiento, en la posibilidad de contagio, y etcétera, etcétera. Ahora, entonces, sí. Todo eso en gran medida se debe a toda una problemática que hemos sido capaces de generar los seres humanos, en todo esto que implica inclusive nuestra protección o nuestra
inclusión en el medio ambiente. Ahora, Tilio, sí, perdón, ¿no? Que te interrumpa. Yo creo que hay, no hay dos líneas, no es una cosa binaria, me parece, ¿no? Los análisis que tenemos que hacer, porque mientras vos haces esta descripción, mientras lo escuchamos, bueno, Adora es un evento esto, ¿no es cierto? Y todo lo que se va estudiando, nos están pasando cosas como sociedad, nos están pasando cosas como personas, mientras una línea puede ir estudiando, ¿no es cierto?, algunas cuestiones desde lo biológico, desde la salud, pero nos están pasando cosas muy importantes, creo yo, como sociedad, y desde las ciencias sociales principalmente, o sea, mientras vamos actuando, es como que también nos interpela todo esto, ¿no? Puedo hablar de violencia, pero puedo hablar de esto que hemos hablado al principio, una solidaridad, que no sé si es así, ustedes lo han vuelto a plantear, la desarticulación social, y por el otro lado tenemos una confianza, somos una sociedad que no queremos normas, pero por el otro lado hemos acatado las normas, o sea, nos empiezan a pasar cosas, también esto del aislamiento, o esto de juntarnos así, ¿qué impacto tiene esto? Ahí está levantando la mano Leni Cáceres. Sí, aprovecho también, ya que estás preguntando, a mí me preocupa, soy mujer de los medios de comunicación, y siempre en todos los temas, y ustedes ya lo saben, me preocupa esta falta de conexión entre la academia y la sociedad. Entonces me pregunto, ¿qué recomendaciones hacen ustedes para los medios de comunicación? ¿Y cuál es este nexo? Porque cuando una persona común que no pertenece a los medios, que no está interesada en los temas, necesita informarse, tiene una ametralladora de cuestiones, esto que vos decías, Atilio. Antes de ayer escuchábamos a Susana Jiménez aseverando que ella sabía que esto era un invento de laboratorio, si no, no se pudo producir así, pero a la par había una nota de diario La Nación que avalaba lo que ella estaba diciendo. Esto por un lado. Y por otro lado, los temas, bueno, esto más para Dora, los temas de las cuestiones de infancia, no se hablan de los abusos sexuales en el confinamiento, y esto es un tema. Entonces, yo siempre me pregunto, ¿cómo llega la información a la sociedad? ¿Están haciendo un análisis de los medios, cómo nos confunden, nos asustan y nos alteran? Hoy el tema es la liberación de los presos, por ejemplo. En este momento. Y la verdad es que la gente está como loca y dice un montón de cosas que no es lo que dicen las medidas. Esa era más o menos mi pregunta. Sí, Dora. Espera, que ahí está. Sí. Me encantaría que este conjunto todo se pudiera expresar. Leni ha dicho muchas cosas. Primero, las fake news están a la orden del día. La invención es así. Bueno, Atilio nos da una gran confianza en el sentido de que, bueno, esta partícula no ha sido producida laboratorialmente. Y yo tiendo a pensar que, claro, que no hay nada tan conspirativo, pero que las brujas pueden andar. Yo no lo descartaría del todo, porque no tengo el porte de la eminencia científica de Atilio, pero sí hemos visto guerras bacteriológicas, hemos visto inventos de cuestiones. O el que propinó la hipótesis es Montagnier. Montagnier es premio Nobel y además muy conocido por su trabajo con relación al aislamiento del famoso del HIV. Ahora, también digamos, en principio hay un 80% de posibilidad que ha sido la mera naturaleza, pero tampoco es la naturaleza, es lo humano con la naturaleza. O sea, la naturaleza tiene muy poco que ver en todo caso con esto, es la culturalización de la naturaleza lo que tiene que ver. Estos malos episodios en donde evidentemente maltratamos, etcétera, y damos formas. La tercera cuestión, porque nos vamos muy lejos, es sí, la capacidad
ominosa, insidiosa, de haber falsificado lo que está pasando, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, y sé que en Tucumán también hay, medidas que han sido tomadas por un fallo de casación de la justicia, no del Poder Ejecutivo, y que efectivamente ha despertado una ola reaccionaria, porque en verdad el objetivo final es cómo horadar, cómo minar lo que efectivamente en este momento es una gran comunidad de sentido entre la población que se siente protegida por esta gobernanza. Ahí hay algo que horadar, no me escapa, y se inventa de todo. Ahora, es tan fake news que, bueno, acaba el propio presidente de tuitear y Axel, pero es tan mentiroso. Puedo asegurarles, porque por otra parte yo soy miembro de la Comisión Provincial por la Memoria, que es uno de los organismos que ha estado solicitando, como todos los organismos de derechos humanos, que ha estado solicitando, por favor, humanidad frente a esta calamidad. Humanidad frente a la calamidad. Y les puedo asegurar que esa gente, primero, no fue liberada, está en prisión domiciliaria, no andan por la calle sueltas las personas. Dos, no hay ningún violador, no hay ningún asesino, no hay nadie que haya hecho un robo con violencia sangrienta, no hay nada de eso. Y en todo caso, cierro acá, es una absoluta responsabilidad del Poder Judicial, en este caso de la provincia de Buenos Aires, porque es, no sé cómo está en Tucumán, pero en todo y cualquier lugar es un atributo del sistema de justicia en cada jurisdicción ver, digamos, entrañar alguna solución, algo que es francamente brutal y que debe asustar a esos que están tan reaccionarios. Y es, por un lado, la posibilidad letal de que el virus instale en cárceles y haga letalidad total. Pero además que eso signifique una incesante mecha para la extensión de la calamidad. Entonces, hay un cálculo ridículamente ominoso, ¿no?, en estas facturas reaccionarias. Perdón la pasión, pero he estado azorada con esas manifestaciones mediáticas acerca de que todos los presos están sueltos. No hay ningún preso suelto. Los que fueron tratados carpeta por los jueces tienen que estar, y que tenían penas de cumplimiento obviamente definitivo, están con prisión domiciliaria. Entonces, no hay, y la verdad que quiero decir algo, la provincia tiene, no recuerdo cuánto, han sido beneficiados, cuántos detenidos han sido beneficiados con esta conducta humanitaria universal. Italia lo hizo, España lo hizo, todos los países, Francia lo hizo, el Reino Unido lo hizo, no es un invento antojadizo de las posiciones políticas en la Argentina. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con una conducta humanitaria. Y además, también egoísta, evitar que ese foco termine significando letalidad por acá y por allá. En fin, perdón mi pasión, pero he estado azorada con el modo insidioso y falsificado con que se ha tramitado Leni, que vos sos de los medios, se ha tramitado esta situación, ¿no? Así es. No sé si hay alguien que pidió la palabra, pero yo sí quisiera agregarle a esto, Dora, cómo justamente con estas cuestiones de una pandemia y demás se cruza lo político. Y creo que acá también se está cruzando con la confianza que creo que desde todos los sectores, así lo van manifestando, se tiene hacia un presidente que va tomando una serie de medidas y donde tiene que irrumpir la política desde la oposición, creando también estas famosas fake news. Pero en el mientras tanto, tenemos una sociedad donde nosotros todos vemos lo que está pasando, o sea, esto nos puede tocar a cualquiera, pero las consecuencias no son los mismos no son democráticas.
No es que a todos nos va a afectar de la misma manera, y eso lo sabemos. Y en estas cuestiones es donde uno dice, bueno, a ver, no tenemos la bola de cristal, pero sí cómo vamos a empezar de alguna manera a trabajar con las desigualdades, porque hoy vamos a tener mayor pobreza, porque nuestras pymes no están trabajando, porque no hay una industria, pero no nos pasa solo a nosotros, ¿eh? Esto está pasando en la gran aldea global, como se dice, está pasando en todas partes del mundo. Entonces, ahí es donde empiezan a aparecer estas cuestiones. Leni decía del tema de las violencias intrafamiliares, los femicidios, los que están pasando. Por el otro lado, se están dando situaciones distintas. Hay reencuentros en familia, de padres que empiezan a conocer a sus hijos, gracias a esto, a la cuarentena. Tenemos un docente que tiene que hacer de docente para mandar la tarea a sus hijos, pero a sus estudiantes, pero a su vez también tiene lo propio de las cosas que tiene, o sea, los vínculos, uno lo que ve es como que se van modificando, algunos para bien y otros no tanto. Entonces, y aparte las necesidades que se van creando. Ricardo planteaba el trabajo que se está haciendo con los funcionarios, y está muy, muy bueno esto. Ahora, ¿cómo esto baja para que sean más las organizaciones que podamos ir haciendo? No nos imaginamos qué va a pasar mañana cuando se levante la pandemia, no nos imaginamos. No sabemos con qué nos vamos a encontrar, o sí. Y ahí uno dice, bueno, el rol de las ciencias, ¿no? De las ciencias sociales, el rol de esas miradas que nos ayuden a interpelarnos. No tenemos respuesta, creo que son más las interpelaciones que nos hacemos, más los cuestionamientos que nos hacemos. Me parece que pasan tantas cosas que en estas condiciones de aislamiento y de querer contactarnos, buscamos el abrazo, y cuando por ahí tenemos las posibilidades de abrazarnos, no lo hacemos, ¿no? O sea, nos van mostrando algunas cuestiones desde lo humano, que lo planteaban todos ustedes recién, y bueno, ¿cómo seguimos con todo esto? A mí me gustaría, un poco así, para ¿sí? cerrar un poquito lo que quería decir, de paso le contesto a lo que ha preguntado Leni y lo que decía Dora. Bueno, por supuesto que suscribo totalmente lo que acaba de decir Dora y lo que acaba de decir vos, Silvia, ¿no? Respecto de lo político y de cómo se usa estas cosas. Pero yo sí quiero terminar esta idea de qué es lo natural y qué no es natural, ¿no? A ver, la ciencia lo que hace es simplemente nos permite indagar para tratar de entender un poco los procesos, lo que está pasando. En ese sentido, digamos, todo lo que hacemos es artificial. O sea, todo lo que hacemos es producto de nuestro intelecto y de las capacidades que tenemos para entender por qué ha ocurrido tal cosa en base a esta hipótesis o a esta otra hipótesis. Y la solución es más de lo mismo. O sea, tenemos que saber que si nosotros tenemos que aprender de estas situaciones, enterarnos, entender, aprender y generar medidas, y las medidas no son solo de índole científico duro, o sea, encontrar la vacuna o la cura, sino también son de todo índole científico, son medidas sociales, tenemos que medidas políticas concretas a partir de ese aprendizaje para que nos lleven a la construcción de algo que nunca va a ser natural. Nada desde que existe el fuego es natural. Nosotros hemos ido modificando la naturaleza y esa modificación es la que nos lleva a esta situación en la que estamos viviendo. Tanto a que el virus ese exista como existe en la medida de que produce esa enfermedad, tanto en lo que está impactando el aislamiento social obligatorio y preventivo que tenemos. O sea, en todo estamos actuando, modificando la naturaleza, construyendo. Entonces, esto se supone que nos va a hacer ver cosas que antes
estaban solapadas, que estaban en el trasfondo, los cambios, los errores estructurales que tenemos, que hacen que nos pasen este tipo de cosas, y esperemos que seamos capaces, con más ciencia, con más tecnología, con más desarrollo, tratar de construir algo que nos permita generar una sociedad que sea mejor, y aparte no solo una sociedad hacia la Argentina, sino en el concierto de nuestra casa, que es el planeta Tierra, en donde todas las sociedades deberíamos estar viviendo y generando recursos y administrando esos recursos en forma más equitativa. Así es. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Está muy bueno esto, ¿no? O sea, nos quedan más preguntas todavía. A ver. Sí, Daniel. No, espera. Ahí está. Ahí estoy. Estás con sonido, sí. No, tomando un poco lo que decía Lenny y lo que decía Dora también con respecto al rol que los medios están desempeñando en esta situación dentro de esta pandemia. A mí me preocupa esta situación donde nos vuelven a los hombres como las víctimas, o como las víctimas principales de esta pandemia, donde remarcan, donde noto que se remarca permanentemente a partir de los comunicadores, varones y mujeres, ¿no? Donde el mayor porcentaje de infectados y de muertos somos los hombres. Y en realidad esto creo que tiene que ver con el descuido permanente que hacemos de nosotros mismos, entre los cuales también me incluyo a veces en extralimitarme en lo que debería hacer por mi edad o por mi condición, ¿no es cierto? Pero digo, este rol que los medios permanentemente remarcan, esto de los pobres varones, es preocupante, ¿no es cierto? Porque esto queda como marcado en el inconsciente colectivo. Gracias, Daniel. ¿Más preguntas? Por ahí temo no verlas. A ver. Tan tímidos hoy, Dora. Creo que nos quedan siempre las preguntas de vuelta, ¿no? No entendí muy bien lo que dijo Daniel respecto de la debilidad de los varones. Pero bueno, imagino lo que quiso decir. Yo voy a volver sobre lo de Lenny respecto de que, bueno, lo hemos remarcado. Estaba en la conjetura inicial, ¿no? No es que eso sí que no es una posibilidad no conjeturada, la de imaginar que el confinamiento iba a traer una exacerbación de la violencia en el seno del hogar. No, estaba conjeturado, estaba previsto, dolorosamente previsto, porque así ocurrió en el mundo y así las feministas sabemos muy bien que el lugar más peligroso para las mujeres es el seno del hogar, es el lugar más peligroso que es. Entonces, la verdad es que, y es cierto también que es probable que por ahí no se hubiera subrayado a tiempo lo que hemos de todas maneras manifestado. Ha habido una principal preocupación por la ministra, por Elizabeth Gómez Alcorta y su equipo, y así ocurre en otras jurisdicciones, la provincia de Buenos Aires y demás, y estoy segura que en Tucumán ha ocurrido. Una preocupación inmediata por, primero, hacer la línea 144, que ha sido robustecida, etcétera. Sé que en las jurisdicciones provinciales hay líneas específicas, inclusive en algunos municipios se han
creado las posibilidades con cierta invención de alternativas frente a para que las mujeres y otras, sobre todo las personas de identidad sexo-social que se sitúan en una disidencia, etcétera, en este momento también, forzadas al confinamiento, no nos escapa que hay exacerbación de la violencia. Y sí, de hecho aumentó, ¿no? No tenemos muy clara la estadística porque refiere sobre todo a la línea nacional, a la 144, y ha habido un aumento entre el 35 y 39%. Pero, en fin, lo que no cesó tiene la misma estadística, la misma horrorosa estadística continua, es el número de femicidios en nuestro país, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a pensar que pasando este tsunami, que es una película de terror, ¿no? En verdad, tengamos que sí, ahí conformar, y estoy seguro de que hay un acuerdo muy importante para conformar de veras un tipo de sociedad, obviamente como la que estaba inscribiéndose en el propósito de la gobernanza que asumió el 10 de diciembre, alcanzar fuertemente un estatuto democrático de justicia social, y estoy segura también que cuando retomemos, cierta normalidad, habrá también una conformación de políticas para finalmente prevenir la violencia, ¿no? Pero por último, un dato optimista. Yo también creo, como lo dice Silvi, que tal vez esta es una oportunidad. Las cargas domésticas no se diferenciaron mucho. Sabemos que los cuidados siguen siendo sostenidos por cuerpos femeninos, pero es probable, sobre todo en hogares más jóvenes, no me escapa que por ahí quién sabe, está más aguzada la reflexión acerca de cuánta carga es la vida doméstica. Puede ser que en este confinamiento se observe que todo lo que tiene que ver con las tareas de sobrevivencia son infinitas, podríamos decir. No hay solución de continuidad. Siempre hay un rincón sucio de la casa, siempre hay una ropa que quedó para lavar, siempre hay una ventana que está sucia, que se vuelve a ensuciar. ¿Ustedes vieron qué tremenda que es la vida doméstica? Y como dijo alguna gran socióloga, Agnes Heller, que trabajó tanto la cotidianidad, eso sí, es repetitivísima, pero no monocórdica. No es monocórdica, es repetidísima, pero no monocórdica, porque vieron la cantidad de tareas que hay que gerenciar. Bueno, ojalá, para muchos varones, empiece a significar, ¿no?, un cambio de actitud. Y, ¿por qué no? Como yo soy una optimista irredenta, aspiro a que esta también sea una oportunidad para pensar la desigualdad humana en general y la desigualdad profunda entre los géneros de manera específica. Dora, justamente, bueno, van entrando por chat algunas preguntas. Una está vinculada a esto, si no habría alguna forma que le permita a las mujeres renegociar esto de las tareas domésticas y de cuidado de otras maneras. Esa es una que está vinculada a lo que acabas de decir. Pero hay otra pregunta acá de Gladys que dice, para Dora, ¿cuáles serían las problemáticas sociales que cree ella serán las más relevantes a tener en cuenta en la post-pandemia? Sí, bueno, primero la inequidad de esto que cada uno de quienes hemos estado participando ha señalado. Si hay una cuestión que queda clara con la pandemia, es la monstruosidad de los regímenes de desigualdad social. Esto es clarísimo. Si bien la bendita partícula no hace cuestión de merituar el estatus social, ustedes saben que no, sin embargo,
los padecimientos mayores finalmente son de los sectores que menos tienen. Porque además la pandemia ha significado, obviamente, horadar, minar las bases de sustentabilidad. Hay muchísimas. Ustedes vieron que en nuestro país ya tenemos 8,5 millones de personas que van a ser alcanzadas por el beneficio de los 10.000 pesos, que obviamente es mitigante, pero bueno, ¿qué está significando? Veníamos de un ciclo agonizante, ¿no? Entonces, justo cuando estábamos por remontar, justo viene este evento. Entonces, yo creo que lo más urgente, sí, en cuanto salgamos, va a ser propiciar aún más medidas para conseguir paliar la situación de tanta desigualdad, en fin. Pero y la otra cuestión es, bueno, cómo se van a encarar políticas, estoy segurísima, hay que haber una serie de políticas generizadas, específicas, mejorar la condición de posibilidad de las mujeres en el mercado laboral, que significa, y con esto cierro, que haya políticas, leyes especiales de subsidiamiento del Estado para la esfera de los cuidados. Bien. Los cuidados no pueden ser más cuidados privados, esto es absolutamente, hay que publicizar, el Estado tiene mucho que hacer en materia de subsidiar el orden de los cuidados, porque haya cuerpo femenino para lidiar con toda la cuestión de cuidados. En fin, estoy segura de que saliendo de esta circunstancia tan impensada y tan dolorosa, y en fin, en unas circunstancias también muy tremendas para el país, en plena negociación, bueno, puede ser que en esta desventura, quién sabe, la renegociación de la tamaña deuda, de la sobredeuda argentina, en fin, encuentre yo diría unos canales, en fin, estamos esperando, faltan 10 días para a ver qué dicen los acreedores, los bonistas principales, en fin. Pero bueno, no hay que desesperarse, y bueno, y hay que, en fin, hay que fundar sentidos cooperativos y sobre todo sentidos de alta sororidad entre las mujeres, y les pedimos mucho a los varones una gran capacidad de reflexionar sobre esta tristeza de destino que es el patriarcado. Pero qué tristeza de destino para la humanidad. Es un triste destino. Entonces me parece que este es un momento muy particular para hacernos con reflexiones profundas y salir de los soliloquios, ¿no? No es en soliloquios, es en comunidad. Ojalá. Así es. Nos queda una preguntita, Roxana. No la veo. Sí, acá estoy. Sí, más o menos Dora la respondió. Solo era, la pregunta mía tenía que ver con las tensiones sociales que hay en este momento y que reproducen esa desigualdad, que lo vemos claramente en los comentarios, en las redes sociales, que tienen que ver con, al final, los que nos trajeron el virus son los que pudieron viajar, y los que nos vamos a morir somos los pobres. Y otro de los planteos que se está dando hoy justamente acá en la provincia tiene que ver con los veraneantes que no pueden acceder a Tafí del Valle porque la comunidad indígena está controlando, ha tomado un control, digamos, sobre la accesibilidad a las casas a los veraneantes, y los veraneantes argumentan que los están robando, cuando nosotros los estamos manteniendo con nuestro dinero cuando vamos a veranear. Entonces, eso está generando ya una tensión entre esas desigualdades, y bueno, quería conocer la opinión de Dora al respecto. Bueno, la sordidez humana es la sordidez. Por otra parte, sí, y haces bien en recordarme que el mundo tiene tensiones, tiene fricciones, y que, en fin, por más que imaginemos un bello porvenir, resulta que está esto, ¿no? Por un lado me parece excelente que las comunidades de Tafí se cuiden. Bueno, es una temporada, no es que no le van a confiscar las casas a las personas, ¿no? Es decir, evidente que no. Y bueno, y la otra cuestión
respecto que también marca una cierta, ¿cómo diré?, una hebra de clase en esto que es un tono, ¿cómo diré?, resentido, bueno, el que pudo viajar, que era rico. Bueno, yo les voy a decir que nos hemos dado cuenta de que a pesar de todo, les argentines andan por el mundo, y que si bien, obvio, corresponde a ciertos sectores medios, yo les puedo asegurar que me ha sorprendido mucho pedidos de auxilio de gente que en realidad estaba como mochilera, que iba recorriendo América. Hay que ponerse también un poco, ojalá todo pudiera ser tan económico, como decir, la culpa la tiene, creo que es más compleja, y hay que desalentar en todo caso falsas, nocivas tensiones entre los grupos sociales. La única tensión que vale la pena es la tensión en procura de dignidad, de justicia y de equidad. Esa es la tensión que vale la pena, ¿no? El resto, en fin, les digo que me sorprendió muchísima gente que estaba, gente, digamos, relativa, de muy pocos recursos. Bueno, hemos encontrado becarios, que bueno, son becarios, ustedes saben que ha habido grupos de becarios que han quedado por ahí pobres en la línea de flotación y que han podido ingresar ahora. Todavía están quedando, no sé si están quedando alrededor de, no recuerdo, no quiero mentir, pero quedan todavía. Hoy llegó de Alitalia un avión, sí, de Alitalia, hoy con 140 personas, pero sé que hay listas grandes, ¿no? Y no me animaría a decir, por ejemplo, una de las personas que vuelve de Italia es una persona que es de origen italiano, de un padre italiano, que se fue a Italia el año pasado procurando mejor suerte en Italia, porque acá la situación de Argentina estaba muy grave el año pasado. Y este pobre hombre se quedó sin trabajo en medio de la muerte, cerca en la zona de Lombardía, y estaba desesperado. O sea que, para pensar que el punto de vista no debe ser estrictamente ese, ¿no? El punto de vista que tensione, ¿no? Hay mucha gente que, bueno, que estaba en el mundo y bueno, en fin. Y es bueno, es muy bueno esto, que la gente pueda salir, conocer y demás. Yo no sé si queda alguna otra pregunta, pero sí me parece que es muy importante también revalorizar nuevamente el rol del Estado. Obviamente que también vienen después acá las líneas abismales entre los que quieren el Estado hoy para mí, pero después no quiero el libre mercado, que también son los debates que debemos dar, pero desde la línea de bandera de poder repatriar, mientras Trump dijo que se queden donde están, nosotros buscamos a nuestros conciudadanos y vemos lo que está haciendo la gente de salud, la gente de la misma seguridad, los mismos educadores, es decir, hay un Estado presente que está llegando y no quiero dejar de pensar en lo que se está haciendo también desde la mirada hacia las pymes, porque también ahí vuelve a aparecer esto de que es la economía o la vida, y no podemos dividir hacia el mundo. Y hay un Estado presente también, con políticas tal vez que no sean las suficientes, veremos después qué pasa, pero de atención a las pymes. Y vemos los grupos hegemónicos que están siempre presentes. El sistema financiero. Los que vituperan al Estado y luego lo asaltan para privatizarlo, como dicen en México, en de veras, ¿no? Ajá. Vituperan al Estado, pero luego lo asaltan para efectivamente acomodar la óptica necesaria de servicio del Estado a sus intereses. En fin. Pero bueno, sí, hemos recuperado el Estado y la verdad es que tenemos que recuperar el Estado en eso que el Estado debe ser. El Estado debe volver. A estos días Rita Segato ha hablado del Estado maternal.
¿Ah? Ajá, sí. Bueno, el Estado está siendo maternal. Efectivamente necesitamos un Estado maternal, que no quiere decir matriarcal, maternal. Bueno, ojalá tengamos rápida salida a esta circunstancia, en fin, tan inesperada y dolorosa. Así es. Bueno, Dora querida, a cada uno de ustedes, los tiempos nos van marcando acá en Zoom. Muchísimas gracias. Creo que nos quedan muchas cosas para pensar que se dijeron acá. Uno de los temas es la articulación del Estado, que muy bien lo han planteado a partir de las investigaciones y de lo que uno ve. El tema de la solidaridad, el tema de los medios, estos medios hegemónicos también, cómo, qué miramos, qué no miramos, qué creemos, qué no creemos, y para creer, creo que lo mejor que podemos hacer es buscar esa información, construir nuevas informaciones, construirnos entre todos. Así que esto es para seguir pensando, para seguir trabajando, para seguir encontrándonos, y para seguir diciéndonos gracias a cada uno de nosotros por hacer posible y de recibir la Dora siempre con tanto afecto, con tanto cariño y con tanta bondad de dar su tiempo para que nosotros también lo podamos disfrutar, ¿no? Así que desde Central, muchísimas gracias por todo lo que cada uno está haciendo. Gracias, Ricardo, gracias a Tilio querido, compañeros de tantas cosas. Leni, a cada uno de distintos lugares del país, estoy viendo, bueno, de Córdoba, de La Pampa, de distintos lugares, así que muchísimas gracias, y desde Central a esto vamos a intentar subirlo a YouTube. No hemos podido porque yo soy una inútil todavía tecnológica, pero lo vamos a lograr para poder subirlo a YouTube. Gracias a Silvia, Central, y a todos mis compañeros de Tucumán y alrededores, que es todo el país. Bueno, muchas gracias por esta bella reunión virtual. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Igualmente, muchísimas gracias, Muchísimas gracias a todos y un abrazo grande. Estamos en contacto, vamos a seguir en contacto. Estamos en contacto, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Gracias. Gracias abrazo, a todos. Fernando. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Silvia, voy a tu equipo por organizar estas cosas. Muchas gracias a ustedes por estar. Hay que seguir. Sí. Gracias, muchas compañera. gracias. Un honor, adiós. Gracias. Gracias. La gente del Cerela que voy viendo. Gracias, hola. Ahí voy descubriendo. Y muchas gracias. Gracias, ¿no? A cada uno. Gracias.